Buenos días a todos. Yo le decía al grupo pasado que cuando yo nos conocí aquí que yo tenía todos mis cabellos completos. Ya el resto es historia. En 6 años me ha básicamente limpiado la cabeza. Pero estamos felices, mi esposa y yo estamos aquí. Tal como Quique dijo, yo llegué a esta iglesia todavía siendo muy pequeñita y hemos sido testigos de ver lo que Dios está haciendo aquí. Somos de aquí, somos parte de la familia. Yo digo que Quique y Pau son mis 2 hermanos mexicanos chiquitos, así que hay un gran aprecio entre nosotros en cuanto a eso. Pero vamos a estudiar la palabra ahora. Por favor, vamos a Santiago, capítulo número 1, versos 19 y 20. Hemos titulado el sermón de esta mañana, un entendimiento bíblico de la ira. Un entendimiento bíblico de la ira. Santiago capítulo 1, versos 19 y 20. Voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas, por si acaso difiere en alguna palabra. Dice así, Santiago 1, versos 19 y 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Alguien decía, nosotros vivimos en una generación donde hay una explosión de información. Alguien decía que si usted suele hoy en día exponerse a las redes sociales de información por una semana, posiblemente en una semana usted tiene acceso a más información que la que una persona que vivió en el 1800 tuvo toda su vida. Es increíble la información que hay. 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses del año. El mundo ahora está corriendo en vivo. Nosotros vivimos en tiempo real. Es impresionante la información que podemos conseguir en un teléfono inteligente, en una computadora con acceso al Internet. Hemos avanzado. El problema es este. La nota de balance es ese. Hay tanta información disponible que nos distraemos fácilmente. Así como abunda la información, escasea bastante la reflexión. Alguien decía que hay tanta información a nuestro alcance que miramos sin ver, oímos sin escuchar y hablamos sin entender. Es obvio, es claro que hemos avanzado, sobre todo tecnológicamente. Esa es una de las generaciones que más ha avanzado, pero todavía hay algunas preocupaciones. Aunque hemos avanzado mucho en lo externo, todavía sigue siendo un desafío nuestro mundo interior. El corazón se mantiene tan rebelde como siempre. Si somos honestos con nosotros mismos, todos sabemos que las verdaderas batallas de la vida están dentro de nosotros, no fuera, porque lo que está dentro es más importante que lo que está afuera. En otras palabras, mi mayor reto sigo siendo yo mismo. Nosotros decimos en consejería, tú eres tu principal problema. Tú eres tu principal amenaza, porque lo que somos en el interior es más importante que lo que somos en el exterior. Los desafíos que nosotros enfrentamos están dentro, no fuera. Entonces, ahí es donde esta carta de Santiago viene a jugar un papel estelar. Ahí es donde esta carta se vuelve increíblemente relevante. Déjeme decirle, esta carta de Santiago fue escrita hace más de 2000 años y primordialmente fue dirigida a judíos creyentes que estaban dispersos, que estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos. Ellos apenas luchaban por sostener su fe. Eran condiciones muy difíciles, pero es increíble, impresionante cómo una carta que fue escrita hace más de 2000 años puede hablar con una claridad tan relevante para las cosas que vivimos hoy.
Y la idea es, los problemas son los mismos. El problema está dentro, el problema no está afuera. Esta carta habla impresionantemente acerca de la necesidad que tenemos de liberar el corazón de presiones de la vida para alcanzar una paz especial que solo Dios puede dar. Especialmente el texto que estamos estudiando esta mañana responde a esta pregunta. ¿Cómo puedo yo responder a las presiones de la vida? ¿Cómo puedo yo actuar correctamente cuando estoy envuelto en una situación que se va calentando, que es muy presionante, que se me va fuera de las manos, que está fuera de control y me agobia, me crea ansiedad, por momentáneamente me roba la paz? ¿Cómo puedo yo actuar, responder y crecer en las presiones cotidianas de la vida? Escuchen cómo Santiago, escrito hace más de 2000 años, responde a esa pregunta. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Eso parece versículos a simple vista muy simples, pero poner eso en la práctica, aterrizar, como diría el pastor Quique, es un reto real que todos nosotros enfrentamos actualmente. Y lo que yo quisiera hacer esta mañana es tomar este texto, primero considerando cuáles son los mandamientos, los imperativos que aparecen ahí. Luego a estudiar un poco más el tema de la ira, por qué el énfasis de la ira ahí, y finalmente algunas consideraciones que nos ayuden a trabajar en cuanto a eso. Así que el bosquejo que estaré siguiendo en la exposición en esta mañana es así, explicando el texto. En segundo lugar, explicando el tema de la ira. Y finalmente, direcciones prácticas para combatir este mal. Déjenme ir a mi primer punto, explicando el texto. Hay 3 exhortaciones que encontramos en nuestro pasaje. Nosotros decimos, son imperativos, son órdenes que están dando. El primero es una advertencia especial para hablar. Dice el verso 19, pero que cada uno sea pronto para oír. Pronto para oír. Rápido para escuchar. ¿Qué tan rápido? Así como habla el pastor Quique, más o menos. Rápido para escuchar. La sabiduría comienza cuando escuchamos más y hablamos menos. Ahora, en el contexto, aunque esto se aplica a cualquier situación de la vida, en el contexto específico está relacionado a escuchar más la voz de Dios. La idea es, seamos prontos para escuchar a Dios. Seamos atentos cuando Dios habla. Ese es el énfasis. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el verso 18, aquí en Santiago capítulo 1, dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí está el énfasis de la carta. La palabra de verdad, para que fuéramos primicia de sus criaturas. En otras palabras, el autor de la carta le dice a estos hermanos, sean prontos para escuchar a Dios, sean atentos. Ahora es interesante el contexto, porque estos hermanos a quienes originalmente se les dirigió esta carta, ellos no tenían las ventajas que nosotros tenemos hoy en día. Ellos, por ejemplo, no tenían una copia de sus Biblias, así como tienen ustedes. Ellos no tenían una copia del Antiguo Testamento. De hecho, los estudiosos de la Biblia creen que cronológicamente hablando, en el tiempo, esta carta de Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, cuando escriben esta carta, ellos no tienen la posibilidad de decir, vamos ahora al libro de Romanos, porque no se había escrito. Ellos no pueden decir, vamos a los evangelios, porque ellos no tenían nada de eso. Ellos no tenían un teléfono celular, que simplemente hay un app y buscan los versículos. No. Entonces, ¿qué quiere decir a estos hermanos? Sean prontos para escuchar a Dios. Bueno, en las reuniones que podían tener, donde la palabra era enseñada, la idea es, escuchen bien esas enseñanzas.
La idea es, pongan atención a esas enseñanzas. Traten de aprender, traten de memorizar y más que todo, traten de meditar sobre lo que han oído. Sean prontos para escuchar a Dios. Y esto es interesante, decíamos que hoy en día hay más información que nunca antes. No necesariamente hay más reflexión que nunca antes. Estos hermanos no tenían internet. Y la carta dice, sean prontos para escuchar. Hoy también Santiago nos dice a nosotros, pongan atención para escuchar. El punto es que la mucha información disponible no necesariamente nos ayuda a eso, porque nos distraemos fácilmente. La sabiduría, dice Santiago, comienza cuando nosotros escuchamos más y hablamos menos. Algunos de nosotros hablamos tanto, hablamos tan alto, que no podemos escuchar a Dios cuando Él habla. Hay gente que tiene un problema y ellos quieren que la nación entera se pueda entender lo que está pasando. Y la pregunta es, pero tú estás escuchando a Dios que se está hablando. Tú has orado, tú te has tomado un tiempo. La advertencia aquí específicamente es que en un mundo que avanza tan rápido, con tantas presiones, seamos prontos para escuchar más a Dios. Y eso no sucede por accidente. Eso requiere intencionalidad. Eso requiere priorizar. Eso requiere quietud. ¿Cómo estamos nosotros en esto de escuchar bien a Dios en medio de las presiones y las informaciones que tenemos? Voy a decirle, es triste que hay gente que gasta más tiempo en las redes sociales que en la palabra de Dios. Yo no creo que podrá haber mucho avance en el corazón nuestro cuando gastamos más tiempo en Facebook que en el Holy Book. El Facebook la gente no nos cambia. En el Holy Book, la Biblia, Dios nos transforma. Dice, sé rápido para escuchar. Pon atención a Dios. Sácale tiempo a Dios. Cuando Dios está hablando, escucha. No solamente que seamos rápidos para escuchar. En segundo lugar, el texto también trae una advertencia para hablar. Dice que sean tardos para hablar, dice el verso 19. Lentos para hablar. Nuevamente, aunque esto aplica a muchas situaciones de la vida en general, en el contexto también está íntimamente ligado a nuestra vida delante de Dios. Hay un texto en Eclesiastés, solamente lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Dice Eclesiastés, capítulo 5, verso 1 y 2. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Donde estamos nosotros ahora. Aquí, cuando nos congregamos, dos o más en su nombre, Dios está aquí. Cuando tú vayas a la casa de Dios, dice el texto, cuídate. Es la idea. Guarda tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. Cuando estés en la casa de Dios, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. Ten cuidado en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Oigan el texto. La idea es esta. Cuando tú estés en la presencia de Dios, y Dios está en todas partes, la idea es, hay una pequeñita diferencia entre tú y Dios. Dios está en los cielos y tú y yo estamos en la tierra. Y dice que cuando somos conscientes de eso, el efecto debe ser este. Hay que aprender a callar. Es bueno callar. Uno de los problemas más serios que nosotros tenemos, especialmente nosotros los latinos, es que nosotros comemos sin tener hambre, bebemos sin tener sed y hablamos sin tener nada que decir. A la gente le encanta hablar y por eso es que nos metemos en tantos problemas. La Biblia dice, sé lento, piénsalo bien. Una vez yo escuché a alguien decir, en base a esto, yo quiero aprender a hacer silencio. ¿Y sabes lo que hizo?
estudió 5 idiomas diferentes, gramática, verbos, todas esas cosas. Y él dijo ahora, yo sé hacer silencio en 5 idiomas. En 5 idiomas. La realidad es que no somos tan inteligentes como pensamos. No estamos tan listos como pensamos. No somos tan sabios como pensamos. Hay gente que dice, pastor, es que si yo no digo eso, yo creo que me voy a morir por dentro. No, no te vas a morir. Quizás te vas a meter en un problema si lo dices. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para hacer silencio. Proverbios 29:20 dice, ve a un hombre precipitado en sus palabras, más esperanza hay para un necio que para él. Hay más esperanza para un necio que para él. La mayoría de nuestros problemas están íntimamente ligados a lo que hablamos. Porque después que usted habló lo que habló, ¿cómo usted recoge lo que usted dijo? Cuando dice aquí, lentos, tardos para hablar, especialmente el autor de la carta enfatiza cuando estamos enojados. Aunque es una realidad que aplica a cualquier circunstancia, sé lento para hablar, especialmente cuando tú estés enojado. Yo nunca he oído, en 20 años que tengo en el ministerio, yo nunca he oído a nadie decir, eso que yo le dije cuando estaba enojado, eso es lo más increíble que yo he dicho en mi vida. Eso es lo más sabio. Yo jamás me imaginé que yo era tan increíblemente sabio para decir lo que dije. No, cuando usted abre la boca estando enojado, usted se mete en problemas. Usualmente, en vez de celebrar, usted lo que va a tener que ir a pedir perdón. Cuando hay conflicto y estás enojado, ten cuidado para hablar. Yo le digo a la gente, cuando tú estés enojado, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a contar en alemán de 100 a 1 antes de hablar. Y la persona dice, pastor, es que yo no sé alemán. Esa es la idea. Que no hables. Quédate callado. Y en tercer lugar, hay una advertencia para enojarse. Dice el verso 19, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce esto así. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar, lentos para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ahora es interesante, recuerden, estos hermanos a quienes se les escribió están siendo perseguidos, están siendo oprimidos, están sufriendo. Santiago no le está diciendo, no se enojen, no, porque eso no sería realista. Todos nosotros nos vamos a enojar de vez en cuando, especialmente esta gente que estaba siendo oprimida. La palabra que se traduce aquí, ira, enojo, se refiere a un enojo profundo. Es una palabra muy particular. No se está refiriendo a un momento de desagrado que uno siente y que uno lo experimenta, pero luego se va. Todos nosotros tenemos esos momentitos amargos, pero eso se pasa. No es de eso que estamos hablando aquí. Cuando Santiago se refiere a la ira, está hablando de una emoción muy profunda que cuando se libera es como un volcán en erupción y cuando se retiene es como un cáncer por dentro. Hablamos de ira activa e ira pasiva, pero es ira la misma. Hay gente que ellos no dicen nada y la persona le dice, ¿tú estás enojado? No. ¿Tú estás enojado? No, yo no estoy enojado. Pero usted le ve la cara. Esos no hacen nada, pero ya usted sabe. Y hay otros que ya usted sabe. Es sangre que hay por el medio. Hay ira activa y hay ira pasiva. Es el mismo problema. Es una emoción muy particular. Yo quiero llamar la atención a la progresión en el texto. Cómo esto se va encadenando. Yo quiero que ustedes vean cómo afecta una cosa a la otra. Si somos prontos para escuchar, como nos manda ahí, entonces seremos lentos para hablar.
Pero si en cambio somos lentos para escuchar, entonces el problema es que vamos a ser rápidos para hablar, lo contrario. Y si somos rápidos para hablar, eso vendrá y traerá la ira. Mientras más enojados estamos, más rápido hablamos, menos disposición tenemos para escuchar. Ese es el problema. ¿Cuál es el fundamento que el texto trae para combatir el pecado de la ira? Dice el verso 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce este versículo así: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Esto es inmensamente importante. Déjeme decirle, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra satisfacción está íntimamente relacionado con hacer lo que agrada a Dios. ¿Quiero gozo en mi vida? ¿Quieres paz en tu vida? ¿Quieres satisfacción en tu vida? Vive para agradar a Dios. Haz lo que Dios manda. Trata de vivir para Él. El problema que la ira tiene es que cuando llega al corazón, bloquea el corazón. Es imposible, tú airado, hacer lo que agrada a Dios. Eso es lo que el texto dice. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, la ira humana no producirá la vida justa que Dios le agrada. Tú nunca podrás estar airado así y poder agradar a Dios. Por tanto, ¿qué es lo primero que se va? Tu gozo, tu paz, tu satisfacción, tu paciencia. Ese es el problema de la ira. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos controlados por la ira, entonces nos volvemos incompetentes para hacer lo que a Dios le agrada. Dice Proverbios 16:32, mejor es ser lento para la ira que el poderoso. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Escucha esto. En los tiempos antiguos, no es como hoy. Usted ve, si usted viene de Ciudad México, aquí a Querétaro, cuando usted está en la entrada dice, bienvenidos a Querétaro. Y usted tiene diferentes maneras de llegar. En los tiempos antiguos no era así. Había una puerta para entrar y para salir. Eran ciudades fortificadas. Imagínense lo seguro que eran esas ciudades. Ponían sus militares en esas paredes alrededor. Y era literalmente imposible poder hacer algo. Era una sola puerta. Habían gente que eran tan valientes que desafiaban eso. Y ellos tomaban un grupo de gente, iban a esas ciudades, entraban por la única puerta y mataban a todo el que había que matar y conquistaban la ciudad. Y dice Proverbios, es mejor el que domina su espíritu que el que va y hace eso. Se necesita más fuerza para usted dominar su corazón que para ir a conquistar una ciudad que está amurallada. Es mejor aquel que es paciente que el que es valiente. Es mejor aquel que sabe esperar en Dios y estar en gozo que aquel que tiene todas sus fuerzas y la pone en la parte exterior. Dice Santiago, ¿quieres aprender a manejar las presiones de la vida con sabiduría? Sé pronto para escuchar, tardo para hablar, lento para la ira. El pastor Quique es un genio poniendo eso en frases, así que yo voy a imitar a Quique ahora. Las tres cosas que dice es, escucha, cállate y cálmate. Así ustedes la pueden memorizar más fácil. ¿Cómo entonces yo entender mejor el tema de la ira? ¿Cómo manejar este asunto? Porque es un tema tan serio. Entonces vamos a nuestro segundo punto. Vamos a tomar un tiempo para explicar el tema de la ira. Nosotros podemos decir que la ira pecaminosa, es una fuerte emoción de enojo
que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa. Déjenme leer otra vez la definición. Ira pecaminosa es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa. Dando la nota de balance, no toda la ira es pecaminosa. No, hay ira que no es pecaminosa. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia. Por ejemplo, Dios aparece en la Biblia enojado, pero Dios es santo, Dios no puede pecar. Por ejemplo, dice el Salmo 7, verso 11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. La palabra en el hebreo, que ahí se traduce indigna, y se enoja. Entonces no puede ser pecaminoso eso, porque Dios no puede pecar. Entonces hay una ira que no es pecado. El Señor Jesucristo nunca pecó, pero la Biblia dice que Él se enojó. Por ejemplo, dice Marcos 3:5, y mirándolo en torno con enojo, ahí está la palabra, entristecido al ver la dureza de los fariseos, de sus corazones, Él dijo a un hombre enfermo, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. O sea, Jesús se enojó, pero Jesús nunca pecó. Entonces hay una ira que no es pecaminosa. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfesos y dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces hay una ira que no es pecado necesariamente y aparece en otros textos en la Biblia. En todos estos casos, lo que tienen esas indignaciones en común es que ese enojo está relacionado con la gloria de Dios. Está relacionado con el reino de Dios. Es una santa indignación que surge cuando el nombre de Dios es blasfemado, cuando uno ve actos de injusticias groseros contra otros. En ese caso, ese enojo no es pecado. De hecho, déjeme decirle algo. En un mundo como el que vivimos hoy, yo diría que sería un error no enojarse. Sería un error no enojarse. ¿Cómo tú no te vas a enojar cuando tú lees en las noticias que un papá viola a su hija sexualmente? Que se supone que debe ser el protector de esa niña y ahora se convierte en su principal amenaza. ¿Cómo tú no te vas a enojar cuando ves injusticias sociales donde algunos oprimen a los que tienen poco? En esos casos tenemos que enojarnos. Es correcto enojarse. Hay algo de Dios en nosotros que dice eso no está bien. El problemita que nosotros tenemos es que en el 99.99% de los casos la ira de nosotros no tiene nada que ver con eso. Es de la mala, es pecaminosa. ¿Cómo yo sé cuando una ira se convierte en algo pecaminoso? Cuando se trata de mí, no de Dios. Yo me enojo no porque el nombre de Dios es, no, porque a mí me trataron mal, porque no me dieron lo que yo quería. Entonces eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. La ira es pecaminosa cuando nace de un corazón con una motivación egoísta. Nosotros tenemos todos un porcentaje de egoísmo dentro de nosotros. Hay gente que se cree que el universo existe para estar atento a él. Hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. Y si no, yo tuve una consejería en estos días, le estaba contando al grupo anterior. Aquí está el hombre con su esposa, hay problemas serios de ira y llegan a la consejería, entonces yo le estoy diciendo, a ver, hay problemas. Dice, ay, pastor, no. Dice, así, pastor, no. Nosotros no tenemos tantos problemas, no. El problema es uno solo, es un solo problema. Yo quiero que ella me diga que sí a todo lo que yo le pida. Y ella no me complace. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué tiene que ver eso con la gloria de Dios? La ira es pecaminosa cuando se trata más de atacar, de combatir, en vez de reconciliar. Dios ama la reconciliación. Dios ama tanto la reconciliación que clavó en una cruz a su Hijo Jesucristo, siendo inocente, para hacer posible hoy que nosotros podamos amarnos, que podamos perdonarnos. Entonces una ira es pecaminosa cuando es más destrucción, ataque.
en vez de reconciliar. Y una ira es pecaminosa, sobre todo cuando va creciendo en vez de sanarse. Desde que usted ve que a usted le pasan varios días, la Biblia dice, no se oculta el sol sobre vuestro enojo. Y yo recuerdo una hermana que me dijo en este día en consejería, ay pastor, no el sol, no, la luna, las estrellas, el arco iris, tenemos como un mes enojados. Eso es pecaminoso, porque Dios no manda eso. Estudiando la ira, algunos han llegado a concluir que si resumiéramos todas las motivaciones, hay 4 categorías entre las cuales podemos encerrar el por qué nos enojamos. Muchas veces nos enojamos cuando nos tratan injustamente. Nosotros creemos que es injusto. Yo llegué y la persona no estaba a tiempo, la persona se le olvidó venir y yo me enojo porque ¿por qué me tratan así? Entonces hay muchas cosas de ahí que crean una ira pecaminosa. Otras veces dolor. Hay gente que dice, me hirió con lo que me dijo. Pastor, usted no sabe qué fue lo que esa persona me dijo. Entonces ese dolor crea un enojo y está ardiendo el corazón por dentro. Otras veces son los temores. Nosotros somos gente muy controladora. Y cuando las cosas se nos van de la mano, que no nos dan los números, no responden, entonces hay temores que alimentan la ira. Y lo vamos a ver en la Biblia ahora. Y otras veces, la mayoría de las veces, nos airamos por frustraciones. Yo quiero, no lo consigo, me pongo enojo. No me dan lo que quiero. La mejor manera de ver esto yendo a la Biblia, déjenme presentarle un ejemplo. Vamos juntos a 1 de Samuel, por favor. 1 de Samuel 18. Ustedes verán un ejemplo de esto. Déjenme tratar de ponérselo en colores. Aquí. Esto es Saúl con David. Ustedes verán cómo los temores del rey Saúl se combinaron para traer una actitud de enojo en su vida. 1 de Samuel, capítulo 18. Voy a leer a partir del verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Era increíble. Donde quiera que Saúl ponía a David, Dios lo prosperaba. Y ustedes saben, el rey Saúl, este muchachito, la victoria más increíble que David tuvo fue con Goliat. Ustedes si conocen la Biblia se saben esa historia de escuela dominical. David era el menor de sus hermanos, un muchachito. 3 de sus hermanos estaban en el combate. Y su papá le dijo, anda ve, llévale alimento a tus hermanos para que no se mueran de hambre. No te exponga al peligro, ven de nuevo. Y cuando David fue con la cantinita, yo no sé qué fue, debe ser tacos al pastor que le llevó, algo así. El punto es, David inquieto veía, ¿qué es lo que está pasando? Estaban todos aterrorizados de este lado. Y había un gigante de aquel lado que tenía a todo el mundo aterrorizado, Goliat. Goliat era parte de los enemigos, un tipo que los estudiosos de la Biblia creen que su altura entre 6 pies, 9 pulgadas, 9 pies, estaban un monstruo. Y él le dijo al ejército, vamos a hacerlo fácil. ¿Quién pelea conmigo? Si me gana, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si yo le gano, ustedes van a ser esclavos de nosotros. A ver, un voluntario. ¿Qué usted cree que pasó? Todos dijeron, a mí primero, yo quiero ir primero. Todavía están esperando que levanten la mano. Uno. Y estaban todo el mundo atemorizado. Y David dijo, ¿y quién es ese incircunciso que habla tan alto? Un muchachito. Y bueno, y dijo David, eso hay que pelear. Llamaron a Saúl, le dijeron, ahí está David. Búscame muchacho. ¿Qué es lo que tú dices? Dice, mire, rey, se lo voy a poner en mexicano, dominicano. Rey, oiga esto. Yo no le tengo miedo a eso. Yo cuido ovejas de mi papá y cuando en una oveja viene un león, yo peleo con el león y le rompo la cabeza. Así que eso lo hagan. Y el rey dijo, a ver, ya ustedes saben la historia, David mató a Goliat. Y eso le creó una popularidad a David. Escuchen lo que pasó. Versículo 6. Y aconteció que cuando regresaban
al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Déjenme decir, hasta ahí todo el mundo estaba feliz. Usted se lo debe imaginar. Es como un desfile y el rey, mientras era instrumental, todo el mundo estaba contento. El problemita fue que le pusieron letra a la canción. Y aquí está lo que las mujeres cantaban. Dice el verso 7, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Un pequeñito problema, 9,000 de diferencia. ¿Qué usted cree que Saúl dijo? Gloria al Señor, qué maravilla. No, él dijo, esto se me está saliendo de la mano. Oigan lo que dijo Saúl. Verso 8, entonces Saúl se enfureció. Ahí está la ira. Pues es lo que dijeron le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido solo 1000. ¿Y qué más le hace falta sino el reino? ¿Qué es lo que usted cree que Saúl le está pensando? Si ese muchachito sigue como va, a mí perdí el puesto. ¿Y qué hizo? Verso 9. Desde aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Ahí está. Temor ante algo que no controla. Ira. Se airó Saúl. No es justo lo que están haciendo. Yo soy el rey. ¿Cómo es que van a decir 10,000 a ese muchachito y a mí solo 1000? ¿Cuál es el problema? Cuando nos sentimos amenazados, crece nuestro temor hacia un futuro incierto. Y en vez de en ese momento confiar en Dios, confiar en su voluntad soberana en nuestras vidas, nosotros en cambio nos envolvemos en controlar la situación. Queremos nosotros hacer lo que solo Dios puede hacer. Y eso arruina nuestro gozo. Eso arruina nuestra paz. Eso nos hace sentir vacíos. Nos airamos por nuestras frustraciones. Nosotros somos una máquina de deseos. Continuamente estamos aspirando cosas. Y cuando no nos las dan, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Dice Santiago, capítulo 4, verso 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis, ahí está la idea, y no tenéis, entonces cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Una fuente de ira es cuando no podemos lograr lo que queremos y crece nuestra frustración por un deseo no alcanzado. En vez de buscar satisfacción en Dios, en sus promesas, en lo fiel que Él es para con nosotros, yo me envuelvo en buscar esa satisfacción en cosas creadas, en cosas temporales, y yo caigo en la trampa de la idolatría. Entonces Santiago dice, ¿cómo vivir sabiamente en un mundo con tantas presiones alrededor? Sé pronto para oír, lento para hablar, lento para airarte. Como decíamos, las 3 palabras del pastor Quique: escucha, cállate, cálmate. ¿Qué hago con esto entonces? Si eso es verdad en mi vida, entonces ¿qué hago con esto? Finalmente, algunas direcciones prácticas para combatir este mal. En primer lugar, reconoce, acepta, confiesa tu pecado de ira. Reconoce, acepta y confiesa tu pecado de ira. Eso es increíble. La tendencia natural que tenemos a no aceptar eso.
Cuando nos dicen, tú tienes problemas de ira, ay no, yo no. Yo le dije en estos días a una persona, oye, la esposa tiene miedo, los hijos tienen miedo, los vecinos tienen miedo. Y yo llamo al hombre y le digo, mira, tú tienes problemas de ira. Y él me dijo, ay no, no pastor, yo lo que tengo es la mecha corta. O sea que si le meten fuego, él explota. Y él dice que él no tiene problema de ira. Nosotros debemos ser más humildes. Tú no vas a crecer en esa área de tu vida hasta que tú no lo aceptes humildemente. Tengo problemas de eso. Necesito ayuda. Hay áreas en mi vida que eso lo está realmente destruyendo. Hay relaciones destruidas por la ira. Familias destruidas, matrimonio destruido, relaciones entre padre e hijo destruidas, iglesias destruidas, naciones destruidas por una persona que no controla esto. Entonces es un tema importante. En segundo lugar, escucha esto, no le des oportunidad al diablo. Busca la reconciliación. Busca la reconciliación. ¿Recuerdan el texto de Efesios? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si Dios hoy te ha dado la convicción de que algo no está resuelto en tu vida con alguien, de que hay una ofensa por ahí, obedece a la voz del Espíritu de Dios. No le cierre tu corazón a Dios. Esfuérzate por buscar la reconciliación. Dios es más honrado con nuestro esfuerzo, nuestra humildad para reconciliar que con nuestros argumentos para justificar. Dios es más honrado cuando somos humildes y nos esforzamos en la reconciliación que cuando somos creativos para argumentos de justificar la situación. Dios no se va a agradar mucho con nuestra creatividad. Dios quiere gente fieles. Si Dios dio a su hijo inocente, lo llevó a la cruz siendo inocente, para hacer posible la reconciliación, entonces, ¿por qué estamos despreciando eso? Hay gente que dice, pastor, ¿cómo yo sé si yo estoy creciendo en la vida cristiana? Este es un buen índice. ¿Qué tan rápido tú eres para buscar la reconciliación? Cuando hay un problema, independientemente lo creaste tú o lo creó el otro, ¿qué tan rápido tú eres para buscar reconciliación? Eso es un índice excelente de gracia. Eso significa que estamos creciendo. Dice Efesios 4, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, maledicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. De nuevo, revisa qué tan fácil te es a ti perdonar. Hay gente que dice, pastor, es que no se lo merece. Y yo le digo, ¿sabes qué? La razón por la cual perdonamos no es porque el otro se lo merece, sino porque no se lo merece. Lo primero que tiene que tener un perdón para hacer perdón es que no hay méritos. El otro no debe merecérselo. Nosotros no perdonamos porque el otro se lo merece. Nosotros perdonamos para exaltar la gracia de Dios en Jesucristo. Esa es la única manera de decir al mundo allá afuera, somos diferentes. Somos diferentes, exaltamos a Dios. En tercer lugar, examina tu corazón para conocer tus motivaciones. ¿Por qué te airas tanto? ¿Qué es eso que tú amas tanto, 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 que cuando no lo consigues te enojas? ¿Qué es eso que tú amas tanto, 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 que estás dispuesto a pecar para conseguirlo? Eso se llama un ídolo. Y eso es un pecado contra Dios. Hay cosas que son legítimas, hay cosas buenas, Dios las creó, pero nunca fueron diseñadas para ocupar el primer lugar en el corazón.
todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que no sea Dios, es un ídolo. Y Dios dice, tienes que dejar la idolatría. Por eso yo le digo a los hermanos casados, oye bien, si tú estás casado, no le pida a tu cónyuge que te dé lo que solo Dios puede darte. Solo Dios puede llenar el corazón. Y finalmente, aprende a confiar en la soberanía de Dios. El Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Dios actuará. Dios es soberano. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios está en control. Él está haciendo una obra de transformación en tu vida. Él comenzó esa obra. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios no se ha equivocado cuando permite esos eventos en tu vida. Dios no ha renunciado a su plan de bendecirte. Dios es el Rey soberano del universo. Y Job decía, ¿sucederá algo que Jehová no haya mandado? Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a responder ante los desafíos que enfrentamos que nos producen enojos? Uno de los grandes desafíos es que estamos creciendo mucho en lo de afuera y no en lo de adentro. Seguimos intentando cambiar lo que hacemos en vez de cambiar con la ayuda de Dios lo que somos. Ser es más importante que hacer. El carácter va primero que los dones y Dios está ahí. Hay tanto a nuestro alrededor que estamos distraídos. Miramos sin ver, oímos sin escuchar, hablamos sin entender. El mayor desafío sigue siendo por dentro. El mayor desafío sigue siendo nuestro corazón. Dios quiere que crezcamos a la imagen de Jesús. Dios quiere bendecirnos. Y esta es la palabra de Dios para ti. Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, que sea tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El pastor Quique me pidió que trajera las preguntas para los grupos de conexión, aterrizar y descargar. Aquí están las 3 preguntas. Primero, ¿cómo está mi tiempo de calidad en la palabra de Dios? Si dice el texto, sé pronto para escuchar a Dios. ¿Cómo estoy yo en eso? ¿Qué tiempo le estoy dedicando a la palabra? ¿Qué tiempo le estoy dedicando para escuchar a Dios atentamente en mi corazón? En segundo lugar, ¿qué cosas me provocan ira? ¿Es que me siento injusticia en el trato de los otros? ¿Es por heridas que otra gente me ha hecho, dolor? ¿Es por temor a situaciones que no controlo? ¿O son frustraciones por deseos que no he podido conseguir? Y finalmente, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son las soluciones que vas a hacer para combatir la ira? ¿Cómo vas a confiar en Dios, en su palabra? ¿Cómo vas a confiar en su soberanía? ¿Cómo vas a confesar tus pecados? ¿Cómo vas a buscar ayuda? Gracias al Señor, en esta iglesia tenemos un centro de consejería. Y Dios ha dado mucha gracia en hermanos que se han capacitado para eso. Busca ayuda y estamos dispuestos a ayudar. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos hablas de una manera como solo tú puedes hablarnos. Nuestra súplica es, no nos abandones. Gracias por salirnos al encuentro. Gracias por hablarnos al corazón. Despiértanos a la realidad espiritual. Líbranos de excusar nuestra ira. Ayúdanos a ver los peligros, las consecuencias que el enojo está trayendo a nuestras vidas, alrededor de nosotros, con aquellos que amamos. Ayúdanos a confiarte, danos la fe para recordar que tú eres soberano, que nuestra satisfacción está en Jesús. Y bendícenos mientras salimos de aquí. Llévanos a nuestros hogares con tu cuidado y tu protección. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.